Bienvenidos a Resurrección y Vida, una fuente confiable sobre la palabra de Dios. Soy Juan Alberto Seche, siervo de Jesucristo, ingeniero mecánico y licenciado en teología. Vamos a hablar hoy de las profecías de Malaquías y el Vaticano. Vamos a responder la pregunta: ¿por qué las autoridades vaticanas no aprueban las profecías de Malaquías? Si Malaquías fue un monje católico que fue canonizado. Él escribió 112 lemas referidos a 112 papas. Y los primeros 111 lemas se cumplieron. Falta por cumplirse el último lema. Los primeros 111 lemas son inofensivos. Se refieren a una pequeña característica de cada uno de esos papas. Y él acertó esos 111 lemas. Ahora, el Vaticano se opone. El Vaticano no las aprueba, sino que las descalifica. ¿Por qué? ¿Qué razones tendrán las autoridades vaticanas para descalificar esa profecía de su monje, Malaquías, de las cuales se han cumplido 111 y falta una por cumplirse? Bueno, Malaquías escribió 112 lemas referidos a 112 papas y no los enumeró. Cuando llegó al lema 111, dejó un espacio en blanco y luego de ese espacio en blanco escribió el lema 112. Ratzinger es el Papa 111 y Francisco es el primer Papa que ocupa ese espacio en blanco. No sabemos cuántos otros papas vendrán, porque ahí en ese espacio en blanco caben varios lemas, caben varios papas. Ahora, ese lema, como no es un lema bíblico, vamos a establecer las bases sobre las cuales lo vamos a analizar. Aunque Malaquías acertó los primeros 111 lemas, nosotros no tenemos por qué creer el 112 porque no es bíblico. Ahora, vamos a analizarlo si apoya la Biblia, si está de acuerdo con lo que dice la Biblia, si la Biblia lo confirma, entonces sí lo podemos creer porque está diciendo algo que ya la Biblia había dicho antes. Entonces, establecidos esos fundamentos, el lema de Malaquías dice lo siguiente: en persecución extrema de la Santa Iglesia de Roma, Pedro el Romano guiará su rebaño en medio de muchas tribulaciones. La ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Entonces, eso tiene apoyo bíblico. Está ratificando Malaquías ahí algo que la Biblia ya dijo mucho antes. Bueno, vamos en persecución extrema, ¿no? Recordemos que Pedro el Romano va a ser el papa que va a dirigir la Iglesia Católica durante la Gran Tribulación. Entonces, en la Gran Tribulación va a haber persecución extrema del anticristo contra todos los que no lo adoren como Dios, los que no adoren su imagen. Eso está en Mateo 24 y en Lucas 21, en esos capítulos. Habla de esa persecución extrema. Pedro el Romano. Pedro el Romano. Observemos ese nombre, no hay una referencia bíblica, porque Pedro nunca fue papa. Si dijera Pedro II, Pedro no fue papa, ¿verdad? Si dijera Pedro II, las autoridades vaticanas lo apoyaran, ¿verdad? Pero como dice Pedro el Romano, esa es una de las razones por las cuales no la apoyan, y hay otra razón todavía mucho más poderosa, ¿verdad? Recordemos el primer concilio cristiano, que fue el concilio de Jerusalén. Eso está narrado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Allí Pedro no dirigió ese concilio. Ninguno de los que hablaron en el concilio se dirigieron a Pedro como si se dirigieran a una autoridad sobre ellos. Cuando Felipe cerró el concilio, se dirigió a Pedro diciéndole Simón, llamándolo Simón. Es cierto que Pedro habló de primero, pero él no firmó las resoluciones del concilio. Las resoluciones del concilio las firmaron los 12 apóstoles y los ancianos de la iglesia. Pedro en su primera epístola se llama a sí mismo apóstol y siervo de Jesucristo. Y en la segunda también se llama igual, a sí mismo. Cuando Pablo estuvo en Roma, no se dirigió a Pedro como una autoridad,
Ninguno de los apóstoles, Juan tampoco se dirigió a Pedro en sus 3 epístolas como una autoridad sobre los demás apóstoles. Entonces, eso de que Pedro fue el primer papa fue algo que ellos inventaron, ¿verdad?, para darse importancia. La iglesia cristiana está basada sobre la declaración de Pedro. Lo que Pedro dijo cuando el Mesías, Jesucristo, le preguntó: ¿qué dicen ustedes que somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro inmediatamente dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús le dijo que eso no se lo había revelado carne ni sangre, sino que eso se lo había revelado Dios mismo. Y le dijo que sobre esa piedra, sobre esa declaración de Pedro, sobre esa piedra edificaría su iglesia. La iglesia está edificada sobre esa declaración de que Jesucristo es el Mesías. La iglesia cristiana no está edificada sobre un hombre, no está edificada sobre Pedro, sino está edificada sobre la declaración de Pedro, de que Él, Jesucristo, es el Hijo del Dios viviente. Entonces esa es la primera causa por la cual el Vaticano no apoya las profecías de Malaquías, ¿verdad? Ahora, dice que en persecución extrema, ¿verdad? Ya dijimos que eso tiene apoyo bíblico, ¿verdad? Y que la ciudad de las 7 colinas será destruida. Está hablando de Roma, está hablando de papas romanos que van a gobernar, que reinaron desde Roma. Entonces se dirige de Roma, se trata de Roma, la ciudad de las 7 colinas. No está hablando ahí de Israel. Entonces no puede ser Jerusalén, que también está edificada sobre las 7 colinas. No puede ser Constantinopla, la capital histórica de Turquía, porque no están hablando de Turquía, están hablando de Roma. Entonces la ciudad de las 7 colinas nombradas por Malaquías ahí es Roma. Ahora, ¿eso tiene apoyo bíblico? Bueno, ya vamos a ver si eso tiene o no tiene apoyo bíblico. Dice que en medio de muchas tribulaciones, eso también confirma lo que dice la Biblia, que viene la gran tribulación. Y el juez terrible juzgará a su pueblo. El juez terrible es Dios, porque Pablo dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Los juicios de Dios son inapelables. Entonces eso también tiene apoyo bíblico, ¿verdad? De que el juez terrible juzgará a su pueblo. Nosotros los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa, y los que no son cristianos comparecerán ante el gran trono blanco. Entonces eso de que el juez terrible juzgará a su pueblo tiene apoyo bíblico. Ahora, la Biblia dice que Roma será destruida. Bueno, sí lo dice. ¿Dónde lo dice? En el capítulo 17 del Apocalipsis. En el capítulo 17 de las 7 copas de la ira, le mostró a Juan una mujer, y se la mostró 2 veces. Una vez se la mostró montada sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el mismo ángel le explicó que las 7 cabezas representaban 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y que también esas 7 cabezas representan 7 reyes. 5 han venido. Uno es y otro vendrá y otro vendrá. Los 5 que habían venido eran el imperio sirio, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego. Esos son los 5 que han sido. El que era el imperio romano, porque en ese momento estaba reinando el imperio romano. Y el que vendrá será el imperio del anticristo, que durará breve tiempo. Ese ángel también le mostró a Juan esa mujer sentada sobre muchas aguas y le dijo que esas muchas aguas representaban pueblos, naciones, multitudes, lenguas. O sea que la mujer representa una religión mundial. Eso todo está en el capítulo 17 del Apocalipsis. También ese ángel le dijo a Juan que los 10 cuernos eran 10 reyes que iban a apoyar al anticristo, que le iban a dar toda su autoridad al anticristo, a la bestia. Y luego, en ese Apocalipsis 17-18, le dice que los 10 cuernos, las 10 naciones, aborrecerán a la mujer, la dejarán desolada, la destruirán y la quemarán con fuego. Y le dice que esa mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces yo te pregunto, en ese momento,
cuál era la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra, porque se lo dice en tiempo presente, que esa mujer es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Roma, en ese momento era Roma, Roma reinaba sobre los reyes de la tierra. Entonces hay un fuerte apoyo bíblico acerca de que la ciudad que va a ser destruida, ¿verdad?, es Roma, que la ciudad de las 7 colinas es Roma, no es Constantinopla y no es Jerusalén, que también está edificada sobre 7 colinas. Entonces, por esa razón es que las autoridades vaticanas rechazan esa profecía, porque ahí queda en evidencia que el Vaticano va a ser destruido, porque el Vaticano queda en Roma. Entonces queda en evidencia que durante la gran tribulación las autoridades vaticanas no van a tener el apoyo de Jesucristo, puesto que van a ser destruidos, van a ser totalmente destruidos, van a ser quemados con fuego. Ahora, hay que aclarar lo siguiente, que ahí dice es que va a ser destruido el Vaticano, las autoridades vaticanas. Ahí no dice que el rebaño que guía Pedro Romano va a ser destruido. Va a ser destruido. ¿Por qué? Porque él dice más adelante, el juez terrible juzgará a su pueblo. Y eso tiene apoyo bíblico, ¿verdad? Cada miembro del rebaño católico será juzgado por Dios individualmente. Los juicios son individuales. Ninguna religión salva. Uno no es salvo porque sea cristiano evangélico. La religión católica no salva a nadie. La salvación es individual. La religión evangélica no salva a nadie. La salvación es individual. Depende de nuestra relación con Jesucristo. Quien salva es Jesucristo. Él es el único intercesor. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación. Nuestro Redentor, nuestro único Redentor es Jesucristo. Así que busquemos a Jesucristo con alegría, con gozo, porque Él nos protegerá durante la gran tribulación. Él lo prometió. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Jesucristo te guardará, te protegerá, te cuidará, porque te ama. Demostró su amor. Dios demostró su amor por ti, un gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que hace lo malo huye de la luz y el que hace lo recto busca la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso está en Juan, ¿verdad? Tú sabes muy bien que eso está en el Evangelio de Juan. Pero si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis muchos pecados. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete y activa la campanita para cuando suba un nuevo video, tú seas notificado.